Entonces, al final, bueno, el título es un desarrollo de productos médicos desde la idea hasta la comercialización. Vamos a hablar de mi experiencia en el desarrollo de productos médicos, el desarrollo desde una idea hasta una empresa. En el ámbito de los dispositivos, me gustaría que sea bien esta en algún otro contexto. Oye, esto vamos a estudiar aquí, vaya, la idea es esta, la idea es que no vengo aquí a contar nada interesante en el sentido de lanzarme flores, al contrario, lo que quiero es echar un jarro de agua fría sobre cualquiera que quiera intentar hacer esto, tratando de explicar aquellas cosas que funcionaron bien, aquellas que funcionaron. ¿Okay? Bueno, lo típico, pues me presento muy rápidamente. Yo creo que hay una unidad por la Universidad Politécnica, se crea en el 68, es una universidad muy joven, ¿de acuerdo? Pero ya proviene de la unión de las antiguas algunas escuelas de ingeniería antiguas. Hay unos 2.000, esto igual las cifras no están actualizadas, hay 1.500 profesores, entre 22.500 estudiantes. Es una universidad. Hay dos facultades y luego hay un CETES. La CETES es una escuela estática superior, serían las facultades, el equivalente a las facultades. Y una escuela de doctorado. El doctorado, o sea, si en España la normativa lleva una escuela de doctorado que gestiona todos los doctorados de la universidad. Hay 42 departamentos universitarios, casi todos son de ingeniería, y 45 institutos. Bien. Hay un campus muy grande, que creo que algunos lo conocéis, que es muy extenso, y este sería el centro. Bueno, ya vamos con esto. Monté la empresa en el 2010, una empresa que se llamaba Payron Medical. En 2010 fue un mal año, empezaba toda la crisis financiera, un mal año para empezar un proyecto. Pero bueno, he querido poner esto pues porque sí que es verdad que los políticos y las instituciones se llenaban la boca cuando iban a emprendedurismo. No había ningún problema en que se gastara el Instituto de Ideas, que dependía de la Politécnica, era algo así como una incubadora. No tenía ningún problema en gastarse dinero en hacer unos calendarios del emprendedor. Cada mes pues, era una empresa o un emprendedor. Usamos el mes de septiembre con la chica del pueblo. Estoy yo con un amigo que también formaba la empresa con los dos dispositivos. Bueno, respecto a lo de la empresa y los planes de empresa y todo esto, quien está interesado, hay un montón de textos interesantes, es algo complejísimo, desarrollar una empresa tiene muchísimas ramas, seguro que hay talleres, cursos que os pueden explicar cosas. Y además hay también textos muy interesantes. Este texto de aquí, el Value Design, proviene de una experiencia de Stanford, en el cual lo que pretende es que el alumno aprenda a desarrollar negocio a partir de una idea, en el ámbito de los dispositivos médicos. Pues digamos que en Estados Unidos ya hay programas en las universidades más potentes que intentan llevar eso adelante. Mayor eficacia de la manera. Bueno, sí que, esto es un pequeño par de diapositivas un poco para romper el hielo. Graciosas en el sentido, lo he buscado en internet y ya no lo he encontrado. Cuando yo empecé con todo esto, había una cosa que se llamaba, igual la Wikipedia, mierda, era el glosario de la vida moderna consumista y buenrollista. A lo mejor en Argentina hay algunas expresiones que no se entienden mucho. Entonces había una palabra que era el emprendedor. Esto es la manera de escribirlo se parece un poco al catalán o al valenciano, dos sería de oro. Entonces aquí, pues, bueno, alguien cachondo de la vida, pues, bueno, es una acepción laboral del emprendedor, podría ser un empresario sin dinero y un iPhone, intentando reflejar la imagen que había en el 2010, cuando los políticos se llenaban la boca, los emprendedores ya nos iban a salvar la economía del país. El punto de vista familiar, podría ser una persona capaz de abandonar a su madre por un negocio, eso es lo que se buscaba del emprendedor. En economía, dícese de aquella especie que aplican el trabajo a alta dosis de creatividad e innovación y que percibe como salario monedas de chocolate envueltas en papel dorado. ¿Qué pasaba? ¿De acuerdo? El ámbito de la empresa es la persona con gran visión para los negocios dispuesta a hacerse de oro, ya sea económica, de recursos, para alguna sí, que haya nada. Dentro de la enciclopedia había lo que era el emprendedor, que es la persona sin dignidad, sin dinero, sin grasa, pero muy valorada por los políticos y grandes empresarios, que se nutren del pellejo que queda entre sus huesos. Lingüística sería un neologismo contemporáneo, utilizado por políticos y gestores para definir una nueva forma liberal de esclavismo en época de crisis. Internet, la persona que se pasa la vida esperando que Google le compre su empresa digital. Y frente a eso tendríamos el autoempleado, que es el antónimo de emprendedor, ya está casi en desuso por parte de los políticos. Y es la persona cuyo emprendimiento consiste en reventar un bar de siempre para siempre con bebidas baratas, un café trato cordial y cerca. Es decir, montarte tu propio negocio que toda la vida ha funcionado.
Yo me recuerdo ahora, por ejemplo, en España, los riders, no sé si hay riders, estos que van en bicicleta con unas caras enormes. ¿Vale? Estos riders se llaman emprendedores, porque es una forma de esclavismo. O sea, la gente ni siquiera trabaja para nadie, es decir, tienen su propia bicicleta, se tienen que dar de alta como autónomos, pero esos son emprendedores. Bueno, pues en esa situación estamos. He rescatado las diapositivas que utilizaba hace muchos años en los foros de inversión y tal. He ido quitando aquellas que han envejecido mal. Me he quedado con aquellas que todavía tienen sentido transmitir. La situación actual cuando yo monté la empresa es que la gente percibía que la mayoría de los investigadores en centros públicos investigaban en cosas que no son. Eso era muy habitual. Estabas ahí al medio de la universidad, los profesores, no sé, tienen el tiempo de estar investigando el sexo de los ángeles. Entonces, la ciencia básica es la que se hace, no está orientada, no hay desarrollos posteriores, está mal gastada. El mensaje del INSEE. En realidad los datos no dicen eso, y de hecho la ciencia básica. Vale. Te acostumbras más al pingajillo. Ok. En realidad los datos no dicen esto, estos son datos antiguos, previos al 2010, pero básicamente la mayoría de la inversión siempre ha sido una inversión pública. La investigación en ciencia, o sea, investigación científica, la mayoría se nutre por fondos públicos. Me da igual si es Argentina o si es Estados Unidos o cualquier país, ¿de acuerdo? Sí. No, yo creo que todavía se dice. Sí, sí, porque es un mensaje fácil de calar en la sociedad. Es decir, si yo estoy dando 4 horas de clase a la semana, cualquiera me puede preguntar, ¿y tú qué haces el resto? Y yo digo, yo pues estoy pensando. ¿Te pagan por pensar? Sí. Es que se requiere tiempo para pensar. Se requiere tiempo para meditar las ideas y para que las cosas se asienten. O sea, no puedes estar siempre contestando correos y haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Pues sí, que obviamente a la sociedad cala eso. Y si quieres, podemos ir un poco más allá. Y es, mientras hemos hecho eso y lo seguimos haciendo, no hemos hecho suficiente apostolado en la sociedad para que la sociedad perciba que eso tiene valor. De tal manera que cuando ahora nos apretan, tampoco podemos manifestarnos y esperar que la sociedad nos dé su apoyo, porque tampoco hemos sabido vender lo que estábamos haciendo. Es diferente si los profesores de un instituto de secundaria se ponen en huelga, evidentemente los padres van a saber que ellos están haciendo una labor, pero como mínimo los tienen ahí enjaulados a los chiquillos durante el día y no me molestan. Pero un profesor universitario o un investigador, ¿qué más da si se queda sin trabajo? Cerramos los institutos y quizá tampoco pase nada. La sociedad no ha percibido eso, también es culpa nuestra. Me podéis interrumpir cuando queráis. Respecto a esto de la investigación, pues es muy interesante. En el 76 ya salió un estudio en el que se entrevistaban a 90 médicos sobre 10 desarrollos más importantes en medicina cardiopulmonar y el 41% de estos avances fueron conceptuales, a partir de investigación puramente básica, de bioquímicos, de fisiólogos, de otros científicos básicos que no trabajaban en el área médica y que posiblemente no estaban relacionados con la industria. Es decir, la industria lo único que pretende es conseguir resultados a muy corto plazo mediante el desarrollo de productos, pero alguien tiene que hacer la ciencia básica, si no, no se va a poder sostener. Una mayor inversión pública en I+D, ¿por qué la defiendo yo? Pues porque logra que las industrias estén basadas en ciencia e ingeniería y que sean más competitivas, que lideren los procesos. Además, permiten atraer más capital privado de empresas multinacionales, un círculo virtuoso en el cual se puede seguir haciendo más investigación. Permite crear empresas con sueldos bien pagados, en teoría. En teoría. Hablamos de la mayor inversión pública en I+D. ¿Es cara la I+D por parte del Estado? Claro que es cara, pero es más caro no tenerla. Lo que pasa es que el político eso no lo percibe y, por supuesto, la sociedad en general tampoco. Y por último, este punto sí que lo he añadido antes de venir aquí, que no estaba en mis presentaciones hace mucho tiempo. Una mayor inversión pública en I+D debería también permitir orientar los intereses globales hacia una mayor sostenibilidad. Es decir, las empresas sirven para ganar dinero, o eso al menos nos han dado. El mantra siempre ha sido ese. Pero eso es una mierda. Es decir, si realmente la empresa como institución tiene el único objetivo de ganar dinero, entonces no me sirve. Al menos en esta sociedad a mí no me sirve que exista ese ente cuyo único objetivo es ganar dinero. Yo necesito que la empresa, por supuesto, gane dinero y sobre todo el empresario, que es el que se ha arriesgado el dinero, pero la empresa tiene que ser un elemento en la sociedad que permita
hacer que la sociedad vaya hacia unas condiciones mejor. Me refiero a lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU establecen. Es decir, minimizar las desigualdades, reducir la pobreza, agua para todos, los 17 o los 19 que hay ahí. Al menos en Europa las universidades ya esto lo tienen muy interiorizado, al menos desde el punto de vista burocrático. Cualquier alumno que hace un trabajo tiene que tener un anexo en el cual diga con qué objetivo de desarrollo sostenible está alineado su trabajo. Eso puramente formal. Las universidades obviamente tienen sus negocios de guerra con empresas armamentísticas, etc. La situación actual, ya lo he dicho, las investigaciones en cosas que nos sirven. Otra de las cosas que se perciben quizá ahora también es que se generan muy pocos resultados que lleguen al paciente, hablamos del sector médico. Y respecto a esto, pues sí, comentar un poco lo que yo he visto en mis 30 años de experiencia y haciendo investigación biomédica, ¿no? Cuando yo empecé, me acuerdo que éramos solo los ingenieros que trabajábamos en esto y la idea era, bueno, es una solución técnica a una necesidad que no es real. Desde las facultades de ingeniería se nos ocurría una idea, nos parecía que aquello era fabuloso, pero realmente no estaba solucionando un problema clínico real. ¿Por qué? Trabajábamos únicamente los ingenieros. Y la idea que percibíamos era, los médicos nos lo van a quitar de las manos, esto es fabuloso. Luego llegaba un momento en el cual ya conseguíamos contactar con un médico, este nos asesoraba, y entonces ya empezábamos a percibir que estábamos desarrollando una solución técnica, pero esa solución técnica orientada a la clínica en realidad quizá era la inquietud de un único médico, de ese, y cada médico opina de manera diferente. Pero aún así, nuestra idea era, vamos a ganar mucho dinero con esto. Este proyecto vale la pena y hay que seguir empujando, ¿vale? Luego llega un momento en el cual ya nos juntamos grupos de ingenieros con médicos, ya hablando de la evolución de los últimos 30 años de la investigación de ingeniería biomédica en España, por ejemplo, ¿no? Ahora es muy habitual, ya existen ingenieros, grupos de ingenieros y de médicos. Ahora sí, ahora ya tenemos una solución técnica, una necesidad clínica real. Estamos haciendo investigación con una necesidad clínica real. Y entonces lo que está entre comillas es lo que podríamos hablar mientras nos tomamos un café, ¿vale? Entonces ya, oye, este proyecto va muy bien, esto se va a vender solo. Esto simplemente cuando ya desarrollemos nos lo van a quitar de las manos y se va a vender solo. Desgraciadamente, mi experiencia, cuando ya desarrollé los productos y ya monté la empresa, que ninguna de las tres cosas son válidas y que lo que van a pedir el sistema es que sea más barato que lo que ya hay. Punto. Ya está. Tú puedes demostrar una ligera mejoría en los resultados del paciente con tu producto, pero esa ligera no va a ser suficiente para pagar ni más ni posiblemente lo mismo, porque hay una inercia. Acordaros que el problema que tienen las tecnologías médicas es que hay un usuario, que es o un receptor, que es el paciente, hay un prescriptor. Este es el Termina el tiempo. Es un libro mío. ¿Ves? Que creo que es. Decía que el paciente es el que recibe la terapia, el médico es el que decide qué dispositivo se usa, pero el médico no paga, paga el pagador. Entonces, el médico es el prescriptor, pero hay que tener en cuenta que el producto sea coste efectivo, es decir, hay que ser capaz de demostrar que estás llevando a cabo un ahorro. No, es que mi producto es más caro. Sí, es más caro, pero permite menor estancia hospitalaria, menor gasto de sangre. Demuéstramelo con un estudio. Y el problema de los estudios es que, claro, el Excel lo soporta todo, metiendo ahí datos. Entonces, al final resulta que tiene que ser coste efectivo. Los escenarios posibles son estos, es decir, unas universidades o unos institutos, centros públicos de investigación que colaboran con la industria, una industria que está interesada en captar esas ideas, es una industria que lleva a cabo una Open Innovation, es decir, en lugar de su departamento de I+D, lo que están es monitoreando siempre lo que se está haciendo en los centros, por si hay algo que les interesa. Esa es la filosofía, esa es la teoría, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque mantener un departamento de I+D es muy caro. Para las empresas tienen muy claro que la I+D quema plata, nada más. Entonces, no vamos a quemar nada, vamos a estar pendientes de lo que se está haciendo para captar las ideas interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos resultados de ciencia básica, que son conocimientos que la industria puede tomar, tenemos también resultados de ciencia aplicada, potenciales productos que la empresa puede tomar. Este es un poco el escenario que todos tenemos en la cabeza y que es coherente. Bien, y ahora ya vamos con la experiencia mía. Riesgos de desarrollar tecnologías médicas o cualquier cosa sin contacto con la industria privada, es decir, sin orientación de mercado. Lo primero, llegar tarde. Es decir, no conozco el mercado, pues me pongo a investigar. Nuestras investigaciones, como toda investigación, va lenta, requiere sus tiempos, sus meses, sus años, y llegamos tarde, llegamos con algo antiguo, ¿vale? En tecnologías médicas esto tampoco es tan habitual.
Daos cuenta que hay equipos médicos que existen actualmente en los hospitales que se conectan con una RS232. O sea, ni siquiera han pasado a USB. ¿Por qué? Pues porque funciona bien con RS232. ¿Para qué vamos a cambiarlo? Bueno, porque cualquier cambio que hagas en tu producto tendrás que justificar por qué lo haces. Y las autoridades te preguntarán por qué. ¿Ha habido algún problema? ¿Hay algún riesgo que no habías percibido inicialmente? Entonces, si la cosa funciona, se queda ahí. Pero bueno, hay un riesgo y es el de llegar tarde con algo antiguo. ¿Pero por qué? Porque el proceso es muy largo y se subestiman los tiempos. Los tiempos son larguísimos, de muchísimos años. Otro riesgo, llegar con algo que no se puede fabricar. Esto es muy habitual, yo lo he vivido también. Es decir, existe, en el laboratorio lo puedo hacer, pero luego esto no se puede fabricar. Cuando digo fabricar, me refiero a que tiene que ser fabricado por alguien que no soy yo, por alguien que no es experto. Aquí existía lo de IKEA, aquí también existe IKEA. ¿No? Bueno, pues habrá algunas empresas de muebles que te venden el mueble desmontado y que luego cuando lo vas a montar dices, pues tío, qué original ha sido, ¿no? En la manera de montarlo para que lo pueda montar cualquiera. Bueno, pues así tiene que ser el producto. No puede ser que yo llegue y cuando haga la transferencia a la empresa le diga, bueno, esto se pone aquí, se pone el molde, se cierra, se engancha con una brida, luego se vierte el contenido, hay que intentar evitar que no caiga la resina. No, porque eso se tiene que fabricar en 2 minutos. O sea, tiene que pasar por la mesa y en 2 minutos tiene que salir. Y además de manera efectiva, sin fallos. Pues esto es algo habitual. Llegar con algo que no se puede fabricar o cuyos costes de fabricación no dan margen. En productos médicos el margen tiene que ser 10-1. Yo tengo que estar fabricando por 1.000 pesos para vender por 10.000. Ese tiene que ser el margen, ¿de acuerdo? Si no, no sale. Llegar con algo peligroso, porque no se hizo un buen análisis de riesgos. El análisis de riesgos es un proceso por el cual yo identifico todos los riesgos potenciales de mi equipo. Y aquí sí que quiero hacer un mensaje, y es que tenemos los ingenieros biomédicos siempre un espíritu muy naif. Siempre pensamos que estamos desarrollando tecnologías para mejorar la vida del paciente. No, no. A lo mejor es mejor no hacer nada con el paciente, en lugar de ir ahí con nuestro equipo. Porque nuestro equipo es un puro foco de peligros. O sea, la electricidad es un peligro, los elementos mecánicos son un peligro, se están moviendo. Hay un montón de peligros que tú estás acercando al paciente. No hay peor sitio que un hospital. Un hospital es un lugar peligrosísimo, con radiaciones ionizantes, no ionizantes, con residuos tóxicos. Entonces, a lo mejor resulta que lo mejor es no hacer nada con ese paciente, pero tenemos la visión naif de, no, la tecnología, esto seguro que mejora, esto. Todo perjudica al paciente, todo. Otro riesgo, llegar con algo que no se puede proteger industrialmente o se protegió mal. La empresa le interesa que esto se pueda proteger para bloquear a otras industrias. Si no, pues no les va a interesar. O se protegió mal, se hizo una mal patente inicialmente. Otro, llegar con algo que no se puede poner en valor porque el sistema no puede pagarlo. Un corazón artificial cuesta del orden de entre 100.000 y 120.000 euros. Entonces, ¿se pone en España? Sí. ¿Eso lo puede pagar el sistema? Yo creo que no. O sea, yo creo que no podemos estar pagando. No, es que se va a morir el paciente. Bueno, pues se tendrá que morir. Es decir, por ese dinero se pueden hacer otras muchas cosas. Pero al político le va a encantar que en determinado hospital se haya implantado un Jarvik, un corazón artificial que se desarrolló en la NASA, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O porque nadie está dispuesto a pagar por ello, sencillamente. Son varias diapositivas, no hay un hilo conductor, me podéis interrumpir cuando queráis. Colaboración público-privada. Es complicada la colaboración entre el instituto, donde estamos ahora, y las industrias, porque hay una motivación diferente. Nuestra motivación es el currículum. Nos pagan para eso, para desarrollar un currículum, una trayectoria profesional, una tesis doctoral, unos papers, unas estancias postdoc, luego dirigimos unos proyectos y así vamos desarrollando nuestra vida hasta que finalmente pues, nos jubilamos. Es un poco el plan que hay que seguir y esto pues no tiene por qué casar con los negocios. Hay que crear puentes para salvar el famoso Valle de la Muerte, del que ya se hablaba hace muchos años, es decir, el paso desde la idea o el conocimiento que se genera en un instituto de investigación hasta un producto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, habría que generar perfiles de gestores de proyectos. Yo siempre lo he echado de menos. Yo como investigador me metí, monté la empresa y adelante, pero nunca hubo un gestor de proyectos. Sí, obviamente la universidad tenía un instituto de ideas, había gente que allí te asesoraba, te decía lo que era un plan de empresa, te decía que fueras a hacer un taller, bla, bla. No, hace falta alguien que te esté acompañando hombro con hombro y que sepa desarrollar eso. Y eso solo lo tienes si tienes plata para poder pagarlo. ¿De acuerdo? Esos perfiles yo no los tuve, no sé si existen ahora. Por supuesto hay que patentar antes que publicar. Bien, eso es fácil, se puede patentar, pero ya he dicho que hay que patentar bien.
No hay que patentarse en contacto previo con la industria. Yo creo que no tiene sentido. Las patentes son herramientas de la industria. Yo creo que hay un error cuando me piden a mí que evalúe un currículum de un profesor candidato a mi universidad y que tenga en cuenta las patentes. O sea, han conseguido que las patentes sean como los papers, sea una cosa de una moneda, ¿no? Mira, tengo tantos papers y 2 patentes. Pero si es que las patentes son herramientas de la industria, no son herramientas nuestras. Es algo que es ajeno a nosotros, pero lo han metido. Pues han metido ahí un ruido. Pues nosotros consideramos que tenemos que tener patentes, que tenemos que patentar. No necesariamente. Hay que materializar el know-how, es decir, todo lo que hemos hecho en el laboratorio hay que darle un valor. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que la investigación que hagamos tiene que, en el caso de dispositivos médicos, tiene que hacerse con las mejores prácticas posibles. Es decir, me llega una empresa y me dice, oye, y yo le digo, mira, vete para acá que yo desarrollo un producto médico. Ah, cuéntame de qué va. Mira, es esto, es esta idea, tal. Muy bien. Y la empresa me decía, ¿está patentado? Sí, mira, está patentado, tenemos un registro, está bien redactada la patente, la oficina de la agente de patentes que nos lo ha hecho tiene mucha experiencia, está bien armada para que pase por diferentes oficinas de patentes a nivel mundial. Pero además de eso, ese producto o esa tecnología va a entrar en su sistema de gestión de calidad. Y yo sí que puedo desde la universidad o desde un centro de investigación proporcionar valor a eso. ¿Cómo? Pues no solamente haciendo papers, sino haciendo, por ejemplo, que adelantando ya lo que es el análisis de riesgo progresivo, es decir, identificando riesgos que posiblemente la empresa no va a detectar. ¿Por qué? Porque soy ingeniero. Puedo detectar determinados aspectos que tienen que ver con el diseño o a lo mejor incluso con su implementación física o con su posible fabricación. Eso la empresa lo va a agradecer. Esto tiene un valor enorme y eso lo podemos hacer los ingenieros. Además, la investigación que yo puedo hacer en un banco de pruebas aquí, si la hago bien y la reporto bien y la ejecuto bien, es material que vale para la empresa también, porque es investigación preclínica que la empresa se está ahorrando y que va a poder presentar a las autoridades sanitarias para poder, por ejemplo, pasar a un ensayo clínico. Es decir, podemos hacer cosas no orientadas al paper, es que esta revista pide esto. No, vale, al margen de eso, hay determinadas guías de buenas prácticas que aportan valor a la idea que yo le estoy pasando a la empresa, más allá de la patente. ¿De acuerdo? Situación actual, seguimos. La gente puede pensar que lo que hacemos no aporta ahorro en gasto sanitario, y esto es importante, sobre todo tal y como estamos ahora. Yo cuando monté la empresa, las estimaciones nuestras es que nuestros productos se venderían, eran de un solo uso y se venderían unos 2.000 euros, más o menos, ¿de acuerdo? Por paciente. Y ya como al año más o menos se estaban vendiendo por 500 euros. Es decir, nos pilló justo el momento en el cual la administración bajó. Claro, los competidores que tienen muchísimo músculo financiero no tenían ningún problema en bajar a 500 euros. ¿Por qué? Pues porque tienen otros productos que pueden compensar una cosa con otra. Es decir, una gran empresa tiene un montón de productos y cuando está, entre comillas, no ganando dinero con unos, los puede estar ganando con otros. En una empresa que están haciendo eso es impensable. Tendencia a reducir la financiación pública de la investigación básica y aplicada y potenciar la financiación para el desarrollo de productos. Esto a los políticos siempre se les va a llenar la boca. Es decir, no vamos a perder el tiempo con gente que está ahí haciendo ciencia básica, vamos a hacer gente que nos va a reportar un beneficio, desarrollo de productos, etcétera. Y no sé si pasará aquí en Argentina, pero alguien podría pensar, no, y además el gobierno de aquí se ha comprometido a que cuando se desarrolle el producto médico made in Argentina, los hospitales lo utilizarán en lugar de las tecnologías americanas. Perfecto, mejor para vosotros. En Europa está prohibido por normativa europea. Es decir, no puede haber proteccionismo nacional. Entonces, si en otro país lo hay, pues esa es la ventaja que pueden tener. Es decir, bueno, yo invierto aquí y yo luego compro esta tecnología. En España estaba prohibido. Ideas sobre planificación y trayectoria. Esto tiene que ver con la percepción que yo he tenido en todos estos años. Yo sugeriría, uno de los aspectos que puede ser peligroso para quien quiera montar una empresa es intentar no dar bandazos en la estrategia. Es decir, no estar haciendo una cosa y a los 2 años estar haciendo la contraria. Eso queda muy bien sobre el papel, pero esto no se puede hacer en la realidad. Al menos yo lo he sufrido. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque los recursos financieros vienen a golpes. Es decir, nosotros llegamos a tener al final una inversión de unos 800.000 euros, pero nunca tuvimos esos 800.000 euros sobre la mesa. Es decir, llegaron a oleadas. Es decir, pues te llegan, montamos la empresa y te llegan 250.000. Luego a los 2 años consigues una ayuda de 150.000. Luego hay una presión de capital de 90.000. Entonces, cuando va llegando, ya has gastado lo previo. Entonces, cuando las cosas llegan a oleadas, pues poca planificación puedes hacer. Pero nunca viste ese dinero unido, ¿no? Entonces, el riesgo es que vas cambiando del plan A al B,
Luego del B al A, la sensación que tienes es que por aquí ya pasé. Sí, luego alguien te dice, ah, pero es un círculo virtuoso, porque ya pasaste, pero en realidad por el camino descartaste ideas. Bueno, la sensación es terrible. Sin recursos y sin orientación es difícil hacer las cosas bien a la primera, por varios motivos. Lo primero, no se pueden elegir los mejores partners porque son caros. Es decir, desarrolláis el tomógrafo por impedancia. Ya está, hecho, listo. ¿Quién lo va a fabricar? No se va a fabricar aquí no se puede fabricar. Lo tiene que fabricar alguien. Una nave industrial tiene que desarrollar. ¿Quién puede desarrollarlo? Entonces, en Argentina hay 3 posibles. Te gustaría trabajar con el mejor, pero con el mejor no tienes dinero para contratarlo. Entonces, vas bajando el nivel y al final te quedas con alguien. El problema es que al final tu organización, tu institución, tu empresa, tu manera de trabajar siempre va a ir al ritmo de tu peor partner. Nunca mejor. O sea, tú nunca, por mucho que te esfuerces, vas a poder compensar lo malo que es tu partner o tu subcontratista. Al final vas a acabar yendo a su marcha. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un gran riesgo. No puedes elegir a los mejores. Nosotros no pudimos. Nosotros nos invitaron a ir gratuitamente a Irlanda. Irlanda es, aparte de ser, entre comillas, un paraíso fiscal para muchas empresas, bueno, de hecho, Google y todas estas están instaladas allí, también tiene mucho desarrollo de producto médico. Las multinacionales americanas fabrican en Irlanda. El gobierno irlandés se dedicó a eso. Y nosotros cuando gratuitamente nos invitaron a ir allí, nos pagaron todos los gastos, nos enseñaron los posibles proveedores. Entonces, los proveedores grandes de Ghana, Protec, pues nos pedían $500,000 para empezar. Me hubiera gustado trabajar con esos, pero yo no tenía esa plata. Entonces yo me fui a la segunda división. Pues habían otros alrededor, ¿vale? Que eran unas empresas un poquito más pequeñas, también con buenas prácticas, empresas que no podía encontrar en España. Entonces llegué a esos. Si hubiera podido contratar a los otros, hubiera ido mucho más rápido y pues las posibilidades de éxito hubieran sido mayores. Pero esas no estaban. Ahí iban las multinacionales americanas. Bueno, de hecho, vivían allí los ingenieros de las multinacionales americanas, directamente a pie de fábrica. No se pueden elegir a los mejores partners. Otra cosa, no se pueden cometer errores porque no hay dinero para hacer varias pruebas a la vez. Si no te sale bien la primera, se jode. Es decir, no hay posibilidad de, bueno, he hecho este diseño, pongo a fabricar y espero y cruzo los dedos para que salga bien, porque no tengo más dinero para hacer otra prueba. Cuando digo prueba me refiero, por ejemplo, a un lote de fabricación de 100 unidades. Eso implica todo el dinero de fabricación, de esterilización, de puesta en el mercado. Entonces, no tienes juego para cagarla. Tiene que ser a la primera. Y en la última, no se puede combatir la ley de Murphy. O sea, es inexorable. Siempre está ahí y todo sale mal si puede salir mal. Vamos a hablar ahora, si no tenéis ninguna pregunta sobre esto, sobre idea, proto y producto y negocio. ¿Vale? El mercado debe conducir las decisiones a la hora de generar una empresa, un desarrollo. ¿Hacia qué enfocarse inicialmente? Hacia conseguir primeras ventas. De conseguir primeras ventas. O al menos eso yo lo vendía hace unos años. Ahora he preferido matizar. No quería decir primeras ventas. Siempre he querido decir que el cliente lo pruebe. Conseguir lo antes posible que vuestro cliente toque vuestro producto o servicio o el que queráis desarrollar. No tanto por el dinero, no tanto porque me va a permitir tener ya, olvidaros de eso, no, lo importante no es eso. Lo importante es que a veces no se sabe exactamente lo que se tiene entre las manos. Es decir, uno como ingeniero ha desarrollado algo, se cree que tiene un producto y esto sirve para esto. Bueno, ya, pero a lo mejor lo llevas a alguien y ese alguien dice, no, pero es que esto que estás diciendo puede ser útil, pero date cuenta que esto podría servir para esta otra cosa. Entonces, por eso yo creo que es muy importante llegar cuanto antes al cliente, que lo toque o explicarle, que entienda en qué consiste esto. Esto consiste en prototipar el negocio. Igual que hacemos un prototipo de ingeniería, vamos a prototipar nuestro negocio. Hemos pensado que vamos a desarrollar esto para que lo compre no sé quién. Vale. Y mi plan es que esto lo desarrollará no sé quién y que dentro de 6 meses irá no sé... Olvídate. ¿Eres capaz de hacer esto rápidamente para que un cliente... Es que no conozco clientes. ¿Cómo que no? Mira, no sé quién del instituto tiene una prima que tiene un vecino que es no sé qué. Y ese justamente es dentista. ¿Es un producto para dentistas? Pásaselo a él. Ya, pero no tengo dinero para hacerlo. Hazlo con una impresora 3D. O sea, haz lo que sea para ir a toda pastilla, para llegar a toda velocidad, para llegar al usuario. Y que el usuario te dé el feedback, te dé su opinión. Es decir, prototipa el producto, el servicio, haz lo que quieras. Intenta las primeras ventas, pero cuando digo eso de ventas me refiero simplemente exponte al usuario. Eso te va a dar un conocimiento del mercado de primera mano. Te va a validar el modelo de negocio o te va a dar indicaciones de si tiene sentido o no. Y te va a dar además también valor frente a los financiadores.
los famosos inversores. Porque tú, en un momento dado, vas a decir, bueno, hemos hecho un primer prototipo, se lo hemos dado ya a unos clientes, nos ha dado una opinión, eso tiene un valor muy importante. No hay que intentar no gastar dinero, hay que intentar gastar tiempo, ¿vale? Utilizar lo que sea, lo que tengamos al alcance. Por ejemplo, productos de la competencia, que mediante ingeniería inversa los desmontamos para convertirlos en algo parecido a lo que nosotros queremos. Cualquier cosa que esté a nuestro alcance. O por simuladores, por ejemplo. Y sobre todo, empezar externalizando la producción. O sea, que nadie piense en que va a montarse una fábrica. Eso no lo hacen ni las multinacionales. Siempre se subcontrata, todo. Y además, cuando uno tiene mucho músculo financiero, en 3 continentes diferentes, pues hay un enorme terremoto o maremoto y se cierra una empresa. Eso incluso multinacionales importantes no lo hacen. O sea, hace unos años, como 10 años, se quedó todo el mercado europeo sin válvulas cardíacas de una determinada empresa porque solo tenía una fábrica en Italia. Y hubo unas inundaciones y se perdió todo. Esto, desde que cierras la empresa hasta que vuelves a producir, pueden pasar 3 años. Pero tiene que venir las autoridades sanitarias, volver a poner todo en marcha, auditarlo, etcétera, ¿no? Entonces, al principio, por supuesto, todo externalizado. Nada de gastos fijos a ese nivel de estructura. Sí, dale. Hace tiempo, ¿cómo es que se llega lo antes posible a una persona? Ponme un ejemplo. ¿Costos en tiempo en qué sentido? Un equipo médico que es cambiado. Ujú. Pero vos decís, bueno, tengo que realmente probarlo antes de hacerlo todo, independientemente de ya lo recalcado, porque hay funcionamiento. ¿Cómo haces eso? Hombre, dependerá del equipo. Si me estás hablando de un equipo de imagen médica enorme, que requiere no sé, una instalación nuclear y que evidentemente se sale de esto, que a lo mejor da mucho más negocio que la gran máquina de resonancia. Es decir, claro. Es decir, yo veo, estás en un quirófano y a veces ves cosas que dices, joder, se me tenía que haber ocurrido a mí esto, ¿no? Es decir, como el sistema de 3M para ponerse la capa y con un no sé qué, que no te haga falta la ayuda de alguien para que te enganche, porque tienes un sistema que estiras automáticamente, lo sueltas. Es decir, a veces las tonterías esas son las que producen las mejores ideas. Porque a veces pensamos, no, es que he conseguido contactar con un cirujano de Buenos Aires, que es el tipo mejor de esto, y este es mi colaborador clínico. Y este me va a dar unas ideas fabulosas. Y a partir de ahí voy a desarrollar una... No, porque eso va a ser un producto muy específico para eso. Lo mejor es un producto o una innovación que se utilice en todas las salas. ¿Y sabes quién te puede dar esa mejor idea? A lo mejor un celador o un enfermero, que es el que está permanentemente más cerca del paciente. Yo siempre he confiado en que los enfermeros son verdaderas joyas a nivel de generación de ideas de nuevos productos médicos. Porque tienen las necesidades, tienen el cuidado, o sea, son los que cuidan al paciente, no es el médico, es el que cuida al paciente, es el que además está más en contacto con los equipos, es decir, que más riesgo puede haber hacia el paciente porque están ahí, y además muchos de ellos muy altamente motivados por, oye, que yo quiero que mi trabajo se dignifique más, es decir, por más allá del médico, quiero que a partir de ahí surja una idea que mejora, y las hay, ¿eh? Y las hay. Porque fíjate que ellos pueden en un momento dado cometer errores, siempre los colores de las jeringuillas, los cajones cómo están situados, se pueden desarrollar innovaciones que se aplicarían a todos los niveles muy cerca del paciente, mucho más que si estás con casi el premio Nobel, cirujano argentino y tal. Entonces tendríamos que ver el caso, pero bueno, te transmito el mensaje, es decir, busca, a lo mejor tu producto no es un producto completo, intenta prototipar un trozo, pero que alguien lo pueda ver, que alguien lo pueda tocar, ese sería un poco el mensaje. Me es difícil poner ejemplos, tendría que analizar caso a caso y proponer ideas, pero intenta acercarte ahí. No esperes tener el producto acabado. Además, la industria recuerda que lo primero que te dicen es congela el diseño. Hay un momento en el cual la industria tiene muchísimo miedo de los investigadores, porque siempre estamos generando una mejora. No, hay un momento que te dicen, no, congela el diseño. No, es que esto en lugar de la USB vamos a ponerle... No, o sea, cierra el diseño y dime, esto es lo que hay que transferir a la industria. Porque a partir de ahí nos ponemos en movimiento ya y me comprometo que en 6 meses está el producto sacado. Luego, si quieres, te pones a investigar en otras cosas, pero esto tiene que cerrarse en un momento dado. Y luego más los organismos notificados en Europa o las autoridades sanitarias aquí siempre tienen mucho miedo a los cambios. No es que he hecho un cambio y ahora la cubierta en lugar de amarilla le he puesto en rojo. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es el riesgo que has identificado que te ha motivado a llevar a cabo ese cambio? Ah, no, se me ha ocurrido. No, todas las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan así.
Es decir, se funciona a golpe de análisis de riesgos, que es un proceso permanente. ¿De acuerdo? En nuestro caso, pues lo que siempre hay es un crecimiento en 3 ejes. Nosotros, en nuestro caso, eran tecnologías ablativas. Entonces, en cualquier tecnología médica tú te puedes mover, puedes crecer en 3 ejes. Uno geográfico, es decir, puedes ampliar tu mercado a otros lugares del mundo. Puedes moverte a nivel tecnológico o puedes moverte a nivel de órgano diana. Es decir, una misma tecnología puedes pasar de corazón a ser usada en pulmón, en nervios, lo cual implica un esfuerzo enorme desde el punto de vista comercial, porque puede ser que determinadas empresas distribuidoras de productos solo conozcan a un determinado grupo de usuarios médicos y no a otro. Y luego también te puedes mover a nivel de tecnología, es decir, tú puedes tener tu producto para corazón y en un momento dado está usando radiofrecuencia, láser, microondas, eso depende de tu know-how o de tus contactos con centros de investigación que te abran esas posibilidades, ¿vale? Propiedad industrial, sí, las patentes hay que tenerlas, es lo típico que te pide cualquier inversor. ¿Y patentes? Sí, bien, pero lo importante no es tener patentes, es correr. Las patentes en productos médicos son fácilmente soslayables, es decir, alguien puede coger tu patente, tomarla y decir, bueno, ahora cambio esto por aquí, y entonces le doy la vueltecita y ya aparece una patente nueva. Lo que hay que hacer es correr, o sea, estar pensando ya en el siguiente desarrollo. Búsqueda de fondos, pues los inversores quieren realidades y el equipo promotor o nosotros como creadores de una empresa solo podemos ofrecer expectativas. Pues nuestro currículum previo, nuestros, en fin, ese tipo de cosas. Los inversores, pues obviamente quieren obtener un beneficio a corto plazo, porque se están jugando la pasta, ellos ponen la pasta y lo que quieren es entrar y salir. O sea, quieren entrar con esta plata y salir a los 3 años. Entonces, lo que pretenden no es generar negocio, lo que quieren es poder ofrecer ese desarrollo a otro que está por encima de él, a otro en la cadena trófica, es decir, a alguien que está arriba, poniéndole un lacito y que sea algo bonito. Entonces llega un momento en el cual está el investigador intentando desarrollar el producto y alguien le dice, no, que esto ya, que no, que ya hemos empezado con negociaciones con alguien que está arriba, olvídate, ya no te gastes dinero en investigación, hay que gastar ese dinero en marketing, porque hay que vendérselo al de arriba. ¿De acuerdo? Así funcionan estas cosas. ¿Y qué significa lo de vender el proyecto? Pues todos los inversores dicen, no, lo más importante es el equipo, la pasión, el compromiso y, por supuesto, abajo del todo, el aspecto académico. Nunca hay que decir que no, a mí esto me interesa porque en el currículum hay que desarrollar una startup que me da muchos puntos y tal. Eso está en las antípodas de... Y en el otro lado, ¿quién está? Los inversores, que parece que son gente que no se equivoca nunca, que sus planes de negocio son perfectos, que hacen unos análisis de mierda. O sea, hacen unos análisis echando las runas directamente. Es decir, es todo por pura intuición, de decir, bueno, pues este sí y este no, y ya está. Tan fácil como eso. Pero sí, hay que hacer un business plan y toda esta historia. Bueno, desarrollo de negocio, pues hay que crear un producto o servicio pues, que enamore a los clientes, establecer criterios, es lo típico de que os pueden explicar en cualquier taller. Esto lo paso un poquito más rápido. Acordaros lo que he dicho al principio. Hay 3 actores, el paciente, el prescriptor y el pagador. No hay que olvidar al pagador. Conclusiones sobre emprender. Pues tiene que ser una decisión muy meditada. Tiene que haber un cambio de mentalidad de lo que está haciendo el investigador a decir, voy a meterme a montar una empresa o un negocio. El equipo tiene que ser muy potente, es decir, resiliente, aguantar todo lo que venga, y socios que aporten valor, además de gente más cercana, pues que aporte dinero, pues el family, los amigos y los locos que tengas alrededor, ¿no? Que luego perderás como amigos cuando cierres la empresa. Hay que tener un conocimiento del mercado, es muy cambiante. Entonces hay que estar muy al loro en estos temas, sobre todo en el tema económico, lo que se está pagando o lo que se deja de pagar. Hay que tratar de autofinanciarse lo más posible. Hay que demostrar que el tema es importante y nos importa, ¿de acuerdo? Pero no mediante una charla TED en el que, esto sí, no sé qué. No, que realmente creamos que lo que estamos haciendo es importante y vale la pena, y hay una motivación más allá de la económica. Por eso, como comentaba antes, al menos en España el emprendedurismo social sigue con números buenos, tal y como seguía desde el principio, mientras que el emprendedurismo más de pelotazo, ese tuvo su pico y ahora ya bajó. A los políticos ya no les interesa eso, ahora están pensando en el machine learning, en la inteligencia artificial y en todo eso. Se olvidaron de esto. Propiedad industrial, pero sobre todo correr, como he dicho, externalizar inicialmente. Hay que intentar buscar finalizadores, es decir, el tomógrafo, tomógrafo de microondas, ¿vale? Tú dices, bueno, bien, ya está, ya tenemos desarrollo, tenemos patentado, hemos hecho nuestro plan de negocio, tenemos todo. Venga, ¿quién lo va a fabricar? Pues mira, ahí conozco en Córdoba un tipo que nos va a hacer la estructura externa
Y luego hay otro ahí en La Plata que es experto en unas antenas de alimentación de microondas. Entonces les encargamos a les encargamos mierda. O sea, mierda porque no va a haber conexión. Cuando lo pongas junto no va a funcionar. Hay que buscar a alguien que te lo finalice de manera completa. O sea, que esté metido en el ámbito industrial y que sea capaz de decirte, tú dame las especificaciones y yo te lo doy completo. Mi experiencia fue, no, mira, vamos a fabricar aquí. O sea, me trae la parte metálica de no sé dónde. Luego lo unimos en no sé qué. Me voy a Barcelona y lo monto. Luego de ahí lo empaqueto en doble bolsa y lo llevo a Irlanda a esterilizar por radiación. Luego me llega, la caja me la hace no sé quién. Mal. O sea, todo ese plan en la cabeza va a salir mal. La ley de Murphy es así. Entonces, no va a casar. Hay que buscar finalizadores. En un momento dado hay que conseguir la plata necesaria y jugársela y decir, y esta empresa es la que me lo va a dar acabado, porque tiene experiencia en dármelo acabado, con el etiquetado, caja, con todo. Hay que ser muy austero y hay que conseguir ventas, pero como he dicho, sobre todo validar el modelo. Validar me refiero a conseguir que alguien ya lo empiece a tocar. Por ejemplo, un chico de México estuvo 3 meses conmigo allí, de la UNAM, porque habían desarrollado un depresor lingual, ¿vale? Para analizar la cavidad bucal del paciente. Incorporaba luz con un LED y también incorporaba una pequeña cámara que luego llevaba la imagen a Bluetooth. Entonces, bueno, un producto que si lo piensas bien, bueno, pues me necesito, no sé qué inversión, tal. No, o sea, intentemos construirlo rápido, lo más antes posible esto y que haya algún médico que lo pruebe ya, conmigo mismo. Oye, mira, toma, échale un vistazo, tómame. Esto te parece coherente, tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, sí que hay productos, pero no hace falta hacer una gran inversión. Puedes utilizar lo que tengas a la mano para poder acercarte a tener esa información. Bueno, esto tampoco tiene mucho sentido, es lo que hicimos nosotros en su día, durante el 2000, pues cómo fuimos consiguiendo financiación, el por qué, con quién colaborábamos, cómo íbamos poco a poco demostrando cosas, el performance, la seguridad, cómo luego obtuvimos la marca de CE para poder vender productos en toda la Unión Europea. Y finalmente, como chocamos con el tema del ahorro sanitario y que los precios pues estaban cayendo y no éramos capaces de poder competir a nivel de precio. Luego cerramos la empresa en el 2018, pero el producto, de los dos productos, uno sí que continuó, ahora lo fabrica una empresa en Barcelona y lo distribuye, y se vende por toda Europa, en varios hospitales, pero pese a todo no se ha llegado ni siquiera a ser rentable. Es decir, todavía se está vendiendo, pero para poder llegar a ser rentable se requiere muchísimos años. Y mucha suerte. ¿Lecciones aprendidas en España? Pues que es más difícil cuando hay poco tejido industrial que absorba el conocimiento. Pero yo creo que eso en aquella época nosotros lo decíamos pensando en España y suponíamos que en Estados Unidos esto no ocurría. Mentira, ocurre en todas partes. O sea, el ecosistema español, pues hombre, no es ni de lejos el de Estados Unidos. En Estados Unidos hay inversores dispuestos a invertir en eso. Hay médicos también interesados en que eso se desarrolle. Quizá el ecosistema es mejor. Pero es muy difícil conseguir dinero, incluso para los americanos que tienen un buen currículum. Se requieren colaboración estrecha entre usuarios, prescriptores e investigadores desarrolladores. Eso sí que lo he echado de menos. Es decir, de una manera sí que hay que unir a investigadores con los médicos, que son el personal científico desde el punto de vista clínico, pero también con gente de la industria, es decir, desarrolladores, y también con gestores. Con gente que esté en el ámbito de la gestión hospitalaria, que te diga, mira, esto no se va a poder pagar, o esto no va a poder entrar en los hospitales porque ya hay otra cosa. Tener en cuenta al pagador desde el inicio, lo acabo de comentar, realizar I+D y reportar resultados con valor. Es decir, buenas prácticas, orientadas a fines regulatorios, con un análisis de riesgos. Entender lo que la empresa luego va a necesitar y que los científicos pueden aportar. Colaboración entre industria y centros de investigación previo a la entrada en fases de patentes. En cuanto entres en fases de patentes, automáticamente los gastos ya se disparan a nivel de patentes. O sea, hay que retrasarlo lo máximo posible. Es muy difícil hacer esto cuando tienes estudiantes de doctorado y de postdoc que lo que necesitan es tener currículum. Entonces, lo digo porque la experiencia que yo tengo al menos es que en Irlanda la gente que hace doctorados y están muy jodidos porque saben que son proyectos con industria que no van a dar lugar a publicaciones. Entonces, se meten ahí, saben que van a hacer el doctorado o el postdoc, pero que van a pasar un momento de esterilidad muy grande a nivel de publicaciones. Y eso es un riesgo. Porque no están en la onda de nuestro sistema de financiación pública en el cual, pues, a publicar y ya está, ¿no? Es un poquito incompatible, es difícil esto, ¿eh?
Se requiere gestores de proyectos que sean senior, que ya tengan experiencia, que dinamicen las OTRIs, las oficinas de transferencia de resultados de investigación, no sé aquí cómo se llamará. No todos los buenos proyectos deben implicar la creación de una spin-off. A lo mejor hay que intentar transferirlo a una industria. La situación actual en aquella época, pues que muy pocos investigadores, supongo que ahora también, emprenden y crean una empresa de base tecnológica. Muy pocos, ¿por qué? Pues porque hay una complejidad implícita. Y entonces los políticos siempre hablan de solo unos elegidos, ¿no? Son los que se lanzan a esto. Crean. Muchas veces dicen, hay que crear una empresa porque es la única solución para salir de la crisis. En este caso, en Argentina. No, es que si no va a haber plata para investigar si no monto una empresa. Porque hay unos programas especiales para... Tampoco me parece una razón suficiente, ¿no? Y empresa de base tecnológica, basada en el conocimiento. Esto ha pasado ya de moda, ya no son palabras que se utilicen. Pero bueno, el mensaje de que son héroes nacionales supongo que también sigue digamos, transmitiéndose. Hace unos años, cuando monté la empresa, me acuerdo que en México fui a dar unas conferencias también. En el Paseo Reforma estaba todo lleno de esos carteles, ¿no? Decía, emprender es querer saber qué hay detrás de una puerta entreabierta. Te animas a ser emprendedor. Era como esto que se quería transmitir de punto de vista muy romántico, ¿no? Ciertamente, lo que al final he observado es que en todos los mensajes de pro emprendedores se transmite esto de hay que salir de la zona de confort. Hay que llegar hacia el éxito. Mi opinión personal es que hay una psicología positiva mezclada con un coaching, con libros de autoayuda y con psicofármacos, ¿vale? Todo unido, porque si no las cosas no funcionan. Y con mensajes tan estúpidos como que las dificultades son una oportunidad de realización personal, el problema de fondo es de actitud personal ante los problemas, el problema está en ti y no en el sistema. En fin, la meritocracia, ¿eh? El fracaso es el inicio del éxito, todas esas mierdas. ¿Cuál? El éxito, sí. Bueno, pero es que da igual, o sea, en el propio avión, cuando venía, el BBVA junto con Iberia tenía unas charlas de motivacionales y todas las frases eran vomitivas. O sea, eran frases que yo ya con mi experiencia digo, esto va de coña, es decir, esto es un programa de humor. Pues bien, todo eso, que afortunadamente a los políticos ya se les ha ido un poco todo este mensaje, pues da lugar a un feudalismo 4.0, ¿vale? ¿Esto no va? Sí. Todo ese espíritu romántico del emprendedor está transmitiendo un panorama laboral social fragmentado y competitivo, en el cual el emprendedor es el que ha obtenido el éxito. Muchos han fracasado, pero él lo ha conseguido gracias a su esfuerzo, a la meritocracia, que también es un concepto totalmente falaz. Induce una precariedad laboral límite. Os he comentado antes que los riders son considerados emprendedores, cuando toda la vida han habido transportistas. Alguien llevaba un camión, trabajaba en una empresa, el patrón le pagaba y ya está. Entonces, al final, pues la gente acaba fastidiada y hay una industria de la automotivación y de los psicofármacos pues que nos obliga, en lugar de irnos a pegar un bailoteo, pues a contratar un taller de biodanza para poder relajarnos, ¿eh? Hay una exaltación del triunfo individual, cada vez más, aquí lo sabéis, en Argentina, y todo esto es un programa elitista basado en la meritocracia. ¿Cómo aclaramos las cosas como investigadores? Pues sin pánico, con un análisis sosegado, lo más acertado posible, intentando mantener la calma, porque van a haber momentos jodidos. Los investigadores debemos participar del debate, no solamente los gestores políticos, todos los programas de emprendedurismo nos vienen desde arriba, y nosotros simplemente los aceptamos. Y vale, ya no me das dinero para investigar, pues me das dinero para emprender, pues monto una empresa. Y así, esto es como Ulises, ¿eh? ¿Os acordáis de la historia de Ulises en la Odisea? Es decir, cuando se acerca hacia las sirenas, es Ulises el que dice, bueno, pues los cantos de las sirenas nos van a provocar que choquemos contra los arrecifes, ¿eh? Entonces todos os bajáis abajo a galeras, os ponéis a remar y os tapáis los oídos para no oír los cantos de sirena, pero yo sí que voy a oírlos. Entonces él se ata, lo hacen atar al árbol y él sí que, pues esto es un poco la sensación que yo tengo a nivel de institución universitaria. Los de arriba son los que pueden escuchar los cantos de sirena y los otros, pues simplemente estamos en galeras dándole al remo, ¿no? Hay que intentar aislar todo el ruido mediático que pueda haber. En aquella época a nivel de emprendedurismo había mucho. Por supuesto, el concepto sigue siendo válido, investigación básica, aplicada y desarrollo de productos. Los políticos siguen diciendo eso, investigación básica y aplicada, eso no existe. Lo que existe es la buena y la mala investigación, ¿eh? Esto es un concepto que en España se decía mucho, como diciendo, hay algunos que pierden el tiempo y otros que no, que son los héroes. Y poco más. He lanzado ahí todo el mogollón. Y ahora pues abrimos el turno de preguntas, de reflexiones.
Aplaudís por un fracaso. Pero el fracaso es el inicio del éxito. Qué vomitivo. Cuéntame. Dale. Fíjate que no he puesto ni siquiera diapositivas. O sea, me interesa ya poco. Teníamos dos productos. Uno era siempre basado en tecnología de radiofrecuencia, es decir, en calentamiento de tejidos de manera controlada. Teníamos dos. Uno era un coagulador, que al mismo tiempo coagulaba y cortaba, que estaba internamente refrigerado y que con un generador que aportaba mucho amperaje permitía hacer coagulaciones extensas. ¿Para qué servía esto? ¿Para qué sigue sirviendo? Para cualquier resección quirúrgica en la que tienes que eliminar un fragmento de un órgano que es muy sangrante, por ejemplo, un hígado, un riñón, un páncreas. Páncreas no tanto. O un bazo, por ejemplo, bazo operado en urgencias, por ejemplo, ante una rotura. Entonces, en un momento dado tienes el tumor, tú quieres eliminar esta parte, nuestro dispositivo permite ir cortando, ir coagulando, creando una barrera de coagulación y minimizando la cantidad de sangre perdida. Ni siquiera están usando ya la cuchilla de corte, es decir, simplemente están usándolo para coagular, sobre todo por la paroscopia. En la paroscopia, en abierto no tanto. Por ejemplo, el mercado americano es difícil entrar porque el mercado americano, el cirujano percibe que el dinero que gana es porque él da puntos. Si aquello está sangrando, él va dando puntos. Pero no quiere un producto, tú como ingeniero dirías, es un producto maravilloso. De hecho, llegas allí, le das y no hace falta dar puntos. Y el cirujano te dirá en Estados Unidos, no, perdona, yo cobro mucho dinero por dar puntos, no me interesa tu tecnología. Yo soy un cirujano, soy un artista de las manos, no quiero que un producto le des al botón y entonces yo esté allí. ¿Me entiendes? Hay también una cultura por la cual el cirujano tiene que dar puntos. Pero en la paroscopia no. En la paroscopia estás allí, como se te ponga a sangrar el órgano, y necesitas algo contundente para poder entrar allí y coagular. ¿De acuerdo? Entonces, ese era uno de los productos. También lo estamos usando en páncreas, porque en páncreas sí que lo usamos con la cuchilla, porque ahí sí que vas cortando y vas sellando. Además, allí la zona de coagulación permite que luego hayan pocas fístulas pancreáticas, porque normalmente el páncreas tiene el problema de cuando ya has terminado la operación y cierras, o das muy bien los puntos, o suelen haber fugas del líquido que hay dentro del jugo pancreático que producen fístulas que son muy graves. Con la misma tecnología. Sí, pocos cambios han hecho, ¿eh? Ahí implementaste fabricabas todo, el generador, La fabricación del generador, tuvimos suerte de encontrar un fabricante italiano. Italia es un país, yo le llamo un país de teletienda. Es un país en el que hay mucha tecnología médica barata, de estas que no está probada su eficacia. Esto digo de teletienda, a una de la madrugada estás aburrido en casa, le das al botón, te aparece máquina para evitar el no sé qué. Italia tiene mucha industria de estas, es decir, equipos baratos. Luego también empezó a entrar también Polonia, Austria, todos estos países tienen pequeñas industrias. Nosotros, pese a todo, fuimos a buscar al mejor, que estaba en Hamburgo, en Alemania, que es el que fabricaba para los americanos, pues sus precios eran desorbitados. Finalmente conseguimos a alguien en Italia que tenía un producto que a nivel eléctrico se parecía a lo que nosotros queríamos, pero que ellos aplicaban un sistema de agujas, cogían el órgano, está el tumor aquí, clavan agujas, aplican radiofrecuencia, generan como una pared y luego ya con un bisturí cortas. El sistema que se llama Habib. Entonces, su generador se parecía un poco a lo que nosotros queríamos. Entonces fuimos allí, les explicamos lo que queríamos y aquellos vieron que con muy poquitos cambios podíamos llegar a tener un generador. Y por unos $30.000 más o menos tuvimos un generador con la marca CE. Y menos mal, porque el médico con el que inicialmente habíamos desarrollado el proyecto dijo, no os preocupéis porque generadores compatibles con nuestro equipo vamos a encontrar en todos los... Es decir, nunca te fíes de lo que el médico te diga. Nunca. Sí, porque la innovación estaba en el electrodo. Sí. Pero requería un generador con unas características propias que no son habituales. Necesitabas adaptar el generador porque no era adaptable a cualquier otro cosa. No, porque en un quirófano lo que tienes es un electrobisturí que te da 2000 kilovoltios con muy poca corriente para hacer un salto de chispa. Nosotros necesitábamos del orden de 2 amperios mantenidos, con voltajes muy bajos. Entonces buscamos qué generador se podía parecer, fuimos allí, lo hicieron. Era un finalizador, que decía yo antes. Era alguien que le dices, y dame el equipo ya con la marca CE y todo, con la carátula de tal. Toma, ya lo tienes. Eso fue una buena decisión, un golpe de suerte. Un golpe de suerte. Me llama un poco la atención cuando dices, corre, es un
pruebas, eso no se parece con tipo... Bueno, lo pruebo en un animalito. Lo pruebo en un animalito, lo pruebo en un cerdito. O sea, yo me traigo varios cirujanos y ellos operan al cerdito. Y ya me están dando el feedback, ya están dándome información sobre cómo está yendo. Claro. Que es investigación preclínica y que luego me la va a pedir el organismo notificado europeo para poder dar el salto al ensayo clínico. O sea, no voy a poder irme directamente a un humano si previamente no he presentado resultados en experimentación animal. Hablando de los procesos, por ejemplo, que y con fármacos tienen un tiempo de 20 años entre básica y investigación básica clínica y después de esa aceptación y pruebas con... La marca CE, si se te ocurre ahora una tecnología de este estilo, la marca CE podrías tenerla a lo mejor en 3 años. Sí, no. Bueno, sí, pero esos 3 años la plata va bajando, que se va haciendo gastos, gastos, gastos y no hay nada más que gastos. Sí, 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 sí. Si todo sale bien y alguien con mucho músculo financiero podría quizás reducirlo a 2, por ejemplo. Pero ya son tiempos, sí, tiempos razonables. Consulta. Hablar y consultar a las enfermeras para saber qué cosas deberían ser importantes. Y por otro lado, ya estar convencido de que estas dos cosas podrían coincidir, pero no serían en sitios muy diferentes para comenzar a desarrollar una idea. ¿Cuál te parece mejor? ¿Repite? Para entender. Okay. Hablar de consultar a las enfermeras para saber qué cosas eran importantes. Y por otro lado, de estar convencido de que estas dos cosas podrían coincidir, pero no serían en sitios muy diferentes para comenzar a desarrollar una idea. ¿Cuál te parece? No, son compatibles las dos, creo yo. Es decir, por un lado, yo lo que he dicho es que el personal de enfermería es personal muy próximo al paciente y en el cual surgen problemas cada día. O de hecho ya existen, pero nadie los detecta. Lo otro que he comentado es que tienes que estar convencido de lo que estás haciendo desde el punto de vista de saber que lo que estás desarrollando cumple con tus expectativas. Es decir, si yo soy un tío desalmado que lo único que quiero es ganar dinero, yo puedo estar convencido de que el desarrollo que estoy llevando a cabo en la industria armamentística me va a dar dinero y me quedo tranquilo. No, cuando decía convencido es que realmente te vayas a dormir cada día pensando que lo que estás haciendo tiene sentido y está alineado con lo que tú en la vida crees que debes hacer. Hablaba de eso. Yo doy por supuesto que en el ámbito de las tecnologías médicas hay una cierta motivación intrínseca por el cual lo que quieres es mejorar la vida de los pacientes, entonces son perfectamente compatibles. Hablaba de los enfermeros o de los celadores como posible generación de ideas que no están en los papers, por ejemplo. Es decir, que es el día a día de lo que se observa allí. Pues mira, pues resulta que hay determinado problema que cada día se enfrentan y además esta gente suele ser muy MacGyver. Es decir, vive más allá de la tecnología, pero no son ni siquiera prescriptores. Ellos tienen la tecnología que el hospital les ha dado. Entonces, muchas veces ellos buscan la solución manual. Es decir, más allá no hay un aparato, no, pero yo lo hago así, cambio esto, luego le pongo el no sé qué y ya con esto funciona. Entonces, como generador de ideas, de innovaciones. Yo sí que lo veo compatible. Sí, Manuel tenía uno. Sí, en el transcurso del desarrollo de esta idea, de esa parte, ¿cómo te acompañó la universidad? O sea, todo lo que institucionalizó, también positivo, te ayudaron, que fue un elemento para hacer cosas. Bueno, la universidad tenía un instituto de ideas con el cual yo contacté, me echaron una mano en el tema del plan de negocio inicialmente. Me presenté a un premio de la universidad, nos dieron el premio Ideas y tal. Pero sí que es verdad que llegado el momento yo sí que hablé con los representantes o con los jefes de la Oficina de Transferencia de Tecnología porque a la hora de crear la spin-off, esto era una startup, pero podía ser una spin-off de la UPV, lo cual implica un contrato por el cual tú usas el logotipo o la marca spin-off UPV. Entonces yo les hablé y les dije, mirad, hay un problema y es que en la Universidad Politécnica no tenéis experiencia en producto médico. Me hubiera encantado que como oficina tuvierais fuerza en el desarrollo de industria de producto médico. ¿Fuerza qué significa? Pues que tenéis todo un catálogo de contactos con empresas, cosa que en España no hay, que me vais a arropar. Pero sin mala fe, comiendo un día en la comida que tuvimos de trabajo. Y entonces he llegado a la conclusión de que no vais a formar parte de la empresa,
porque las spin-off pueden estar participadas por la universidad. O sea, la spin-off puede estar participada o no participada. Entonces les dije, en mi caso va a ser una spin-off no participada. Es decir, no os quiero de socios en mi empresa. Hay otros compañeros que han montado una spin-off y que por lo que sea, no sé, pues, comunicaciones de microondas. Pues sí, la Politécnica tiene muchísimo networking con mucha gente, entonces sí, ahí me interesa que la UPV sea socia. Entonces ahí sí, aparte de la marca, el rector tiene que ir al notario y firmar como socio con un porcentaje y aportar, pasa por consejo social, pues es una decisión muy importante, pero yo no la quería. No quería que la institución formara parte de la masa societaria, de que en ningún momento tuviera que tomar decisiones. Eso me cerró la puerta a mí, por ejemplo, a tener más del 10% de la participación. Los funcionarios no podemos tener más del 10% en ninguna sociedad, excepto si el rector levanta ese veto y lo puede levantar si la empresa, si la UPV participa. Exacto. Es decir, esas opciones existían y yo opté por esa. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco ni me benefició ni me lo impidió. No hubo. No, en ese sentido. Eso es porcentaje que podía participar en el... Sí, bueno, viene por ley. Simplemente ya no lo impide la ley que marca eso. Yo puedo ser socio en 1000 empresas, pero no tener más del 10% de ninguna de ellas. Entonces, solo hay una excepción, que es que más en ese momento se generaba la ley de la ciencia en España, que estaba discutiendo ese tipo de cosas, que permitía tener más participación. Sí. Pero más allá de si te beneficia o no, yo creo que lo que he querido transmitir en esta charla es que hay muchas cosas mucho más importantes que la propia institución universitaria. Ya. O sea, uno tiene conocimiento técnico, científico, sabe por el día, pero no tiene toda la formación complementaria para armar una empresa. Completamente. Ahí es donde tal vez se puede proveer un servicio de asistencia. En este caso no puedo ir, y así se lo manifesté a los responsables. Y además les dije, mirar, es que el director va a ser el antiguo director de Medtronic para España, en tema de cirugía cardíaca, el director de I+D va a ser el que era director de I+D de Carburos Medical, que es Air Products, en España. Pues ellos van a estar conmigo. Yo me gasté mucha plata ahí, pero para mí sirvió como un máster. O sea, un máster muy potente, conocer a gente que tiene una manera de trabajar y de planificar las cosas que la universidad no me pudo dar. En otros casos sí, si la universidad es muy potente en algunos aspectos, pues puede ser muy interesante y te pueden acompañar bien. Pero por supuesto que alguien te ayude a hacer un plan de negocio solo. Hay talleres y hay sitios donde eso te pueden ayudar. Es más bien que la universidad sea fuerte en esa tecnología o en ese sector. Sí. ¿Algo más por el chat? No para de llover, ¿eh? Hacemos nuevamente. ¿Ya está? Hombre, no. Hay que aprovechar. Preguntas. Pero vos estás motivado, porque sacaste con una persona nueva. Sí, lo que pasa es que ahora ya es tipo un club social. La pregunta es qué cambió en tu cabeza para arrancar algo nuevo y qué modificaste de aquel proyecto al que por lo menos en el... Bueno, en realidad yo estoy de socio muy minoritario, pero sí que es verdad que las personas con las que estoy ahora tienen otra mentalidad. Estamos iniciando esto como diría club social, en el sentido de que no tenemos el objetivo de obtener la marca C de nada. Hay unas pequeñas inversiones que permiten ir probando determinadas cosas, echando un vistazo al mercado, porque es gente que sí que distribuye productos, entonces está tocando el mercado. Entonces dice, bueno, lo que estamos haciendo puede tener sentido y tenemos tiempo porque nadie alrededor está haciendo nada parecido. Entonces, vamos, muy poquito a poco, dedicando muy poquito tiempo. Riesgo que se muera. Ya luego llega un momento, si no llegas a una masa crítica de tiempo de dedicación, pues llega un momento en el cual ya no arrancas y cae, ¿no? Entonces, no puede ser comparable al otro. Lo otro exigía muchísimo más tiempo. Accionistas que están ahí al lado tuyo, son 2 o 3. Somos 4, o sea, somos 4, entre 2 investigadores que hemos puesto muy poquito dinero y los otros 2 que... Uno era el gestor de marketing de Marie Claire, de las medias de los panties de mujer, o sea, un tío que siempre se ha dedicado a la gestión de negocio.
Y el otro, si el otro tiene una empresa de producto médico, que distribuye productos de otro tipo. Pues este es el que está en contacto con los clientes. ¿Sí? En un momento hablabas de gestores de proyectos como un puente entre la parte más técnica y la parte de negocio. ¿Qué tipo de capacidades esperarían de todos esos operadores? ¿Qué tendrían que saber? ¿Tendrían que haber estado en el ámbito académico? De los gestores. Sí, Si la universidad los tuviera, por ejemplo. sí, digamos, como... Hombre, yo creo que tienen que venir del ámbito de la industria. Tienen que venir del ámbito de la industria, de empresas además, de empresas con mucha base tecnológica y base científica. De empresas que realmente hayan crecido en base a los conocimientos científicos. O sea, que sean gestores que sepan lo que la industria quiere y lo que la universidad puede aportar. Ese perfil es muy difícil de conseguir y de pagar. O sea, Sí, me sonaba en relación con esto de la ciencia desarrollada en el ámbito público y las universidades de Open Innovation. Yo pensaba que si estos gestores funcionan como reclutadores de estas ideas, no sé, ¿no? Como que en vez de estar, una vez que uno hace, en vez de ser quienes tienen el puente, ser quienes fluyen. Tampoco los gestores son los que van a buscar. en teoría, la Open Innovation es algo muy fluido en el cual las empresas que desarrollan investigación en base a Open Innovation no tienen departamento de I+D y lo que están es buscando esa base científica que permite la generación de nuevos productos. Y eso no tiene por qué tener una estructura concreta. Es decir, puede basarse en un momento dado en patentes que son mías y que yo cedo a una universidad para que desarrolle determinada investigación y mejore y vuelva hacia mí, o pueden ser patentes de una empresa que yo las adquiero o las licencio para poder entonces explorar otros mercados. Es decir, es algo muy, muy fluido, con muy poca posibilidad de dar una fórmula concreta. Pero lo que quiero transmitirte es que gente que lleve a cabo esto es complicada de encontrar. El director de I+D que nosotros teníamos hacía Open Innovation en Carburos Medical, que es Air Products, es una empresa de productos, no sé si aquí está Air Products también en los hospitales, para proporcionar gases medicinales. Este lo hacía. Entonces tenía la capacidad, su experiencia era ir a las universidades de todo el mundo a que les contaran lo que se está haciendo y luego eso intentar introducirlo en la empresa a todos los niveles. No como, no, es que tal universidad tiene un producto X. ¿Nos interesa el producto X? No, no es eso. La universidad tiene estos desarrollos. Esto puede ser útil en todo nuestro pipeline, o sea, en todo nuestro pipeline de negocio. Es decir, en una empresa, digamos, reforzada, o sea, una empresa basada en la investigación y desarrollo, tiene un pipeline en el cual hay una serie de ideas que van entrando, se van variando conceptos, se revisa la factibilidad, se construyen prototipos, se desarrolla y se llega al mercado. Y hay un montón de proyectos que van evolucionando y que van corriendo por esas fases. ¿De acuerdo? En nuestro caso, pues, por ejemplo, nosotros teníamos ya un órgano que habíamos probado y un equipo de radiofrecuencia de primera generación. Pero al mismo tiempo nosotros estábamos desarrollando ya o validando el uso en otro órgano. Eso es lo que nosotros les explicábamos a los inversores. Y con un decalaje de 5 años estamos ya trabajando en el desarrollo de un nuevo generador que tendrá una bomba incorporada, un tal, un cual. ¿Vale? Y luego ya tenemos contacto con otra universidad, con la Pompeu Fabra en Barcelona, en la cual ya dentro de unos 5 años esperamos que además de la radiofrecuencia podamos incluir, he quitado los nombres concretos, podamos incluir una tecnología completamente diferente. Eso es lo que hace lo que una empresa basada en la I+D tiene que hacer. O sea, ofrecer un pipeline para que el inversor pueda decir, vale, yo estoy entrando aquí, pero cuando yo salga, pues el escenario será más o menos aquel, estaré ya cubriendo esto, estaré cubriendo lo otro. Entonces, es difícil. Yo no conozco en mi universidad ningún gestor que tenga esa capacidad. Y es una universidad politécnica orientada. Es la Universidad Politécnica de España con más patentes y con más transferencia a la industria, la de Valencia. Y pese a todo, no hay un gestor que sea capaz de eso. Entre otras cosas porque cada vez hay menos presupuesto y ya el personal que gestiona los proyectos cada vez es menos.
Los proyectos son los proyectos del Plan Nacional, los financiados públicamente. Es complicado. No vamos hacia un terreno facilitador, sino al contrario. ¿Más dudas, preguntas? Podemos seguir más mano después que queda. Claro. Sin problema. Gracias, Enrique. A vosotros.